Cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Amado Dios y Padre eterno, en este momento te buscamos. Nuestro ser, todo nuestro ser te adora, Señor. Sé propicio a nosotros. Visítanos. Ven, alcanza nuestro ser, oh Dios, y que hoy podamos rendirnos de una manera total a ti. Abrimos tu palabra, Padre. Viértenos la vida y el poder que tú has puesto en ella, para gloria de tu nombre. Que cada hermano, hermana, amigo, amiga que hemos venido hoy a este lugar, tengamos un encuentro poderoso contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos tomar asiento.
Hoy es un día especial. La palabra de Dios enseña que Dios creó el mundo en 6 días. Y para cada día está registrado algo que hizo en especial. Pero cuando llegó el 7º día, Dios lo que hizo fue santificar ese día. La palabra santificar significa poner aparte. Así que dentro de los 7 días de la semana, ese día ha sido puesto aparte. ¿Para qué? La Biblia dice que es un día para santificarlo, para no hacer ninguna obra, sino para encontrarnos y consagrarnos con nuestro Dios. Hoy es un día especial. ¿Quieres creer eso? Todos los días son especiales para Dios, pero hoy es un día sobre especial, porque Él lo dijo. Y porque hoy Él está dispuesto a estar más cerca de nosotros. ¿Quieres ser bendecido hoy? ¿Ya estás siendo bendecido o bendecida? Gloria a Dios. Yo te invito a abrir tu corazón al Señor y a dejar que Él y su palabra trabajen en tu mente y corazón en este día. ¿Le parece? Yo estoy alegre de verles, pero más alegre estoy de que juntos hoy unamos nuestros corazones para que Dios nos hable. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Ya hemos visto gran parte de este capítulo. Este capítulo narra de manera resumida el gran conflicto entre el bien y el mal, desde los tiempos que se origina hasta los tiempos finales. Es uno de esos capítulos cruciales de la Biblia y sobre todo de Apocalipsis. Aprendimos de este capítulo que al fin de cuentas Dios triunfa. ¿Dios qué? Triunfa. El mal no vencerá. Dios gana. Amén. ¿Quién gana? Dios gana. Así que hagámonos pregoneros de esa noticia. Somos a veces muy buenos pregoneros de malas noticias. Pero seamos pregoneros de que al fin Dios gana. Se impondrá para gloria de su nombre. Ya vimos en este capítulo los elementos clave que hay dentro de él. Vimos que hay una mujer, vimos que hay un hijo, vimos que hay un dragón y vimos que hay una simiente de la mujer. ¿Están conmigo? Vimos que hay una mujer que está encinta y en este capítulo ella da a luz. Hay un dragón que está por devorarle el hijo a la mujer, pero no logra devorarlo. Dios lo arrebata para él y su trono. En este capítulo vemos un dragón, ya lo mencionamos, un dragón rojo, también se le llama serpiente, y en el mismo capítulo se identifica que es el diablo. ¿Sí o no? En este capítulo vemos que la mujer tiene un hijo, el hijo es arrebatado, pero la mujer tiene otra simiente, otra descendencia. Y ese será nuestro último tema del capítulo 12 que lo tendremos próximamente. Hoy yo me quiero centrar en la mujer. ¿En quién? La mujer que ya dio a luz. ¿Estamos claros? ¿Quién es el dragón? El enemigo de Dios. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios. ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Quién es la simiente de la mujer? La iglesia que salió de la otra iglesia. ¿Están conmigo? La palabra no es que salió. La iglesia de hoy que es descendiente de la iglesia de ayer. Esa es la simiente. Hoy yo quiero hablar específicamente de la iglesia, de la mujer. En la Biblia vimos en una gran cantidad de textos, Isaías 54, Jeremías 3, Ezequiel 16, Oseas capítulo 2, que en el Antiguo Testamento el Señor llama a su pueblo mi esposa, mi novia. Así que la figura de que la mujer es la esposa de Cristo en la Biblia no es nueva. En el libro de Corintios
y en el libro de Efesios capítulo 5, Pablo llama a la iglesia la esposa de Cristo. ¿Estamos claros? Así que en este capítulo estamos claros de que la mujer es el pueblo de Dios. Así que cuando leamos ahora sobre la mujer y qué pasa con la mujer, en esta figura profética está hablando de la iglesia, del pueblo, ¿de quién? De Dios. Este Apocalipsis es interesante porque nos habla en clave. ¿Nos habla en qué? En clave. Así que nos pone a hacer un juego de mente. Si tú no quieres sufrir de Alzheimer o de Parkinson, estudia Apocalipsis. Y apréndete las piezas y ármala y colócala y ponte a practicar. Y eso te mantiene la mente en ejercicio. Un libro tan trascendental como este, que tiene que ver con el tiempo del fin, el Señor lo escribió o lo mandó a escribir en símbolos, en clave, en profecías, para que la gente se despierte en curiosidad. Lo triste es que mucha gente lo que hacen es que le cogen miedo y no descubren el secreto de Dios ahí adentro. A ver, levanten la mano los que le tienen miedo al Apocalipsis. Sean sinceros, ¿o fue que ya le perdieron el miedo? Ya le hemos perdido el miedo, ¿verdad que sí? Ya le hemos perdido el miedo. Gloria a Dios por eso. Porque es un libro abierto. ¿Un libro cómo? Abierto. Y dice al comienzo que es la revelación de Jesucristo. Algunos le llaman a Apocalipsis el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Y hay que descubrir en él a Jesús para entender y para ver. Así que en este capítulo, versículo 12, que fue donde cerramos la semana pasada, hay una celebración y una advertencia de tristeza. En el versículo 12 dice, alegraos cielos, lo tiene allí, y los que moráis en ellos. Y decíamos que alegraos porque Cristo en la cruz del Calvario le dio el golpe de gracia a Satanás. Lo venció definitivamente. Ya él no puede venir a molestar el cielo, ni a los ángeles, ni a los concilios celestiales. Ese instigador, acusador, que estaba ahí metido, donde no lo llamaron, donde no debía estar, acusando a los hijos de Dios, que cuando Dios estaba en concilio, venía y separaba. ¿Has visto a Job? ¿Has visto a Josué? ¿Has visto a fulano? ¿Has visto a este? Fue echado fuera. Aleluya. Pero la guerra no se ha acabado, porque dice la segunda parte del capítulo, del versículo 12, ¡ay! La primera parte dice, alegraos cielos. La segunda parte dice, ¡ay de los que moran en la tierra! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! Cristo venció a Satanás en la cruz. Lo derrotó. Y esa derrota de Cristo al enemigo provocó que a Satanás se le sellara un día para ser destruido. Amén. Amén. Se le sellara un día para hacer ¿qué? Se le sellara un día para ser destruido, para ser eliminado. Y esto provocó en él grande ira. Número uno, porque ya su sueño de vivir eternamente, de ser gobernante, ustedes recuerdan que la Biblia dice que él soñó con ser como Dios. Isaías capítulo 14, él dijo, subiré a lo alto entre las estrellas del cielo y allí plantaré mi trono junto al del Altísimo. Ese era el sueño de Lucifer, más tarde Satanás. Pero dice la Biblia que cuando Cristo venció en la cruz, lo derribó, lo venció, lo destruyó, lo eliminó como oponente. Y entonces se anuncia, ha descendido a la tierra con grande ira porque le queda una sentencia. Ya no vivirás eternamente, te queda poco tiempo. Y usted dirá, pastor, pero si Cristo lo venció en la cruz y de la cruz aquí hay casi 2000 años, ese poco tiempo como que no es tan poco. Para usted y para mí que vivimos 80 años, 70, 90, 100 años, 2000 años es demasiado, pero para un ser que fue creado para vivir eternamente, 2000 años es una pírrica cosa. ¿Sí o no? Si no, pregúnteme cuando tengamos 10 millones de años viviendo en la eternidad. Y usted me diga, ¿cuándo viene a visitarme? Dentro de 2000 años voy así, ahorita te espero.
Porque en 10.000 millones de años, en 10 millones de años, en una eternidad, 2000 años es un despertar. O 2000 lo que sea. Cristo está a las puertas. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y eso lo ha irado, lo ha molestado. Porque su accionar, su engañar, su maldecir, su perseguir, su destruir está siendo eliminado para siempre. El fin se acerca. El fin ha llegado y ha descendido, ha sido confinado a la tierra. Ya no puede ir a otro mundo, ya no puede ir a otro planeta, ya no puede molestar a los concilios celestiales. Y ahora quiere desquitársela con los hijos de Dios. Bueno, si no le puedo dar al papá, le doy al hijo. Y si no le puedo dar al hijo, le doy al nieto. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Atacó a la mujer, atacó a la iglesia y ataca a la simiente de la iglesia. No vence a Cristo, a Dios, no vence a la iglesia y entonces ataca al remanente de la iglesia. No ceja. Ahí está, una tras otras. Una tras otra, ahí está. Por eso leemos el versículo 13. ¿Lo tiene allí? Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando vio que ya no venció a Cristo, que Cristo lo derrotó en la cruz, se ensañó contra la iglesia de Cristo. Lo que acabo de decirle, no puedo golpear al papá, golpeo al hijo. No puedo hacerle daño al hijo, le hago daño al nieto. Porque haciéndole daño al nieto, le hago daño al papá y le hago daño al abuelo. El enemigo de Dios no puede golpear a Cristo, no puede nada contra Cristo, pero hace sufrir a Cristo cuando nos hace sufrir a nosotros. Cuando tú ves los desastres en la tierra, cuando ves las muertes, cuando ves las personas padeciendo, no creas que Dios está allí echándose fresco y disfrutando. La palabra de Dios enseña que Dios nos ama. Y cuando padecemos, Él padece. Cuando sufrimos, Él sufre. Cuando lloramos, Él llora. Y ante tanto dolor y sufrimiento que el mundo está viviendo, Dios está sufriendo también. Y el enemigo de Dios sabe que cuando hace sufrir a los moradores de la tierra, hace sufrir ¿a quién? A su enemigo, que es Dios. Qué cosa más terrible. Como no pudo vencer, persiguió a la mujer que había dado a luz, ¿al hijo qué? Al hijo varón, para que no haya duda. Y decíamos que la mujer es ¿quién? La iglesia. Por eso, amigo que nos visita hoy, no es tan fácil ser cristiano. Por eso a veces somos más cristianos en lo que decimos que en lo que hacemos. Porque hay un enemigo ensañado contra la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Por eso me levanto en la mañana y oro y me consagro, pero luego tengo pleito con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con el otro. Y es una batalla, es una lucha. Y vuelvo y me consagro porque hay un enemigo que quiere destruir la iglesia. Por eso no somos la iglesia santa y perfecta, somos la iglesia en reparación, en reconstrucción, en sanidad, porque tenemos un enemigo que nos ataca y tenemos una naturaleza que va con ese enemigo y él se aprovecha de eso. Pero hoy yo quiero decirte que Dios sabe eso. ¿Lo sabe el Señor? Así que si tú lo tenías de secreto, que pensaba que Dios nada más te veía cuando oraba, pero no te veía cuando engañaba. Si tú solo pensabas que Dios solo te veía cuando tú hacías cosas buenas, pero no te veía cuando hacías cosas malas, Dios lo sabe. Lo que tenemos que venir a Él arrepentido con corazón sincero. Porque Él se acuerda que somos polvo. Pero está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos, a rehacernos y a vencer al enemigo que ya Él venció a través de nosotros. ¿Les parece eso? La iglesia perseguida triunfará. ¿Qué cosa? A veces tú has visto el mal y tú piensas como que el mal va a ganar.
Tal vez si recuerda el barrio de donde creciste, el barrio de donde viene y te cuentan cómo están las cosas, tú te quedas diciendo, ¿ganará el bien o ganará el mal? A veces cuando oímos la noticia decimos, ¿quién está ganando, el bien o el mal? Cuando andamos por las calles, ¿quién está ganando? Cuando hablamos con la gente, ¿quién está ganando? Cuando miramos las noticias, ¿quién está ganando, el bien o el mal? Estamos aquí porque tenemos esperanza. Esperanza de un mundo mejor, esperanza de un mundo nuevo, esperanza de un mundo restaurado, esperanza de un Cristo que gobernará esta tierra. Por eso estamos aquí. ¿Lo puedes creer? Yo lo creo. Tenemos esperanza. Y yo quiero invitarte hoy que no sea solamente el pregonero de la noticia de lo que pasó allí, de lo que pasó allá. También sea pregonero de lo que pasó en la cruz. También sea pregonero de ese Cristo poderoso que vencerá y ha prometido que la iglesia perseguida será victoriosa. ¿Podemos ser pregoneros de eso? A ver, yo te pregunto, no me conteste. ¿A quién se lo dijiste esta semana? Hazme la lista, no me conteste, hazme la lista. Bueno, pastor, no me cabe en el papel, te voy a dar otro. ¿A quién le ha dicho que la iglesia triunfará? Que la iglesia es poderosa. Cuando Cristo se iba, previo a su muerte, reunió a los discípulos. La Biblia dice textualmente que Cristo buscó un lugar apartado porque quería una reunión a puerta cerrada con ellos. Pero era difícil que Cristo pudiera reunirse con los discípulos y que no llegara un gentío. Así que dice la Biblia que Jesús se fue a la región norte de Cesarea de Filipo, tierra de gentiles, donde se esperaba que no lo conocieran, para tener una gira con los discípulos solos. Y cuando estaba allí solo con ellos, les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Hermana Carmen y los discípulos empezaron a contestar. Oh, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que se levantó de entre los muertos. Y empezaron a decir lo que el otro dice. Y entonces Cristo cambió la pregunta, Tony. Y la segunda pregunta fue, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque en el fin de los días, hermanos, lo que me sostendrá de pie no es lo que mi vecino dice que Jesús es para mí, sino quién yo sé que es Jesús para mí. Y por mucho que el pastor los ame, que el anciano lo ame, en el fin de los días, la pregunta de Cristo no es ¿qué dice la gente que yo soy? Sino para ti, ¿quién yo soy? Y cuando Cristo la pregunta la quitó de allá y la puso de frente y se la dijo a ellos, Pedro saltó rápido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y ahí se plantó un diálogo. Usted lo puede leer en el capítulo 16 de San Mateo. Y Cristo empezó a decirle a ellos. Empezó a hablarles a ellos. Dice que a la respuesta de Pedro, Cristo le dijo, bienaventurado Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mi espíritu te habló, te usó Pedro. Me imagino que Pedro se puso bien orondo y tal vez le dijo a los otros, ven cómo me usa el Espíritu, ¿verdad? Si tú sigues leyendo, lo usó el diablo al poquito rato. En el mismo diálogo lo usó el mismo Satanás y Cristo le dijo, apártate de mí, diablo. Pero en ese momento cuando Cristo lo está felicitando, están las palabras del verso 18. Cristo le dijo, yo también te digo, tú me has dicho a mí que yo soy el Cristo. Ahora yo te digo a ti, Pedro. ¿Está conmigo? Yo te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro. ¿Tú eres qué? Y sobre esta roca edificaré y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no la van a dominar. Cristo está solo con los discípulos. Cristo está estableciendo su iglesia, fundando su iglesia. Más tarde, Efesios capítulo 2, versículo 20, va a decir que la iglesia está fundada sobre Cristo y las enseñanzas de los apóstoles.
Pero aquí Cristo está con el núcleo de su iglesia, sus 12, sus discípulos, con ellos solo. Ya Él va a la cruz, ya va a morir y quiere que ellos estén claros de lo que va a pasar, pero que no se esparzan, no pierdan la fe, no pierdan el cimiento, que sepan que ellos son el comienzo de la iglesia. Eran débiles, eran pecadores, eran bocones, eran maldicientes, eran ladrones, ¿sí o no? Wow, miren cómo Cristo empezó fundando la iglesia. Yo tengo esperanza de la mía de Orlando. Porque si la que Cristo fundó tenía ladrones, oye, el tesorero, uno de los líderes principales, tenía maldicientes y gente que tenía de toda la mala palabra en la boca. ¿Quién era ese? Tenía peleones de esos que dicen, yo soy un hermano muy consagrado, pero si me buscan me encuentran. ¿Quiénes eran esos? Los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, querían fuego. Señor, pide fuego del cielo y quema Samaria. Oye, con amigos así, ¿cuánta gente iba a salvar Jesús? Estaba Simón el celote. ¿Recuerdan al celote? El celote era como uno comunista en los años 50. De esos que estaban medio agazapados. Un terrorista era el celote. Esa es la palabra de hoy. Un terrorista. Los celotes guardaban una daga escondida que no se veía. Y en la multitud, a los que odiaban y a los opositores y a los romanos, le clavaban la daga en silencio y desaparecían. Y Simón era un celote. Era la iglesia naciente, la iglesia empezando. Yo alabo al cielo porque Dios no está buscando santos, sino pecadores al arrepentimiento. Si estuviera buscando santo, mi iglesia no tuviera uno. Si estuviera buscando perfecto, no halláramos a nadie. De manera que esta iglesia puede llenar, rebosar, reventar. Podemos llenarla cientos de veces porque el mundo está lleno de pecadores. Ahí empezó Cristo su iglesia. Y ahora mirando a Pedro, orgulloso, se creía suficiente, le dice, tú eres Pedro. En griego es tú eres piedra. Tú eres piedrecita. La palabra Pedro es Petra. Petro, no Petra, Petro. Significa piedra pequeña, canto rodado. La piedra que usted patea cuando camina. Oye, parece que Cristo le estaba diciendo a Pedro. Recuerden que cuando Pedro vino donde Cristo, que se lo trajo a Andrés, Cristo le cambió el nombre, de Simón le puso Pedro. Como leyéndole el carácter. Ese era el Pedro, que ahora era una cosa y mañana era otra. Que hoy estaba aquí y mañana estaba allá. Que en un momento dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cruz, a la muerte, a la cárcel. Y cuando vino la primera presión, era una piedrecita, un canto rodado. Si yo hubiera estado en la junta de nombramiento, dirigiéndola como estoy ahora, y llega el nombre de Pedro para anciano, digo, ese no. Porque ese hoy está aquí, mañana está allí. Pero gloria al cielo que Jesús es quien escoge. Te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Quiere alabar a Dios por eso? Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué soy salvo? Y al final suma más lo que hace, lo que come, lo que vende, lo que vive. Dice así al final, por gracia, punto. Y no a punto seguido, final. Por gracia. Tú eres una piedrecita, Pedro. Tú eres un canto rodado, tú eres una piedra que no te para en ningún lugar, pero yo soy Petra, yo soy la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Le está diciendo a los discípulos, yo me voy, pero la iglesia no queda sobre ustedes, queda sobre mí. El enemigo de Dios puede perseguir la iglesia, puede atacar la iglesia, puede intentar destruir la iglesia, pero no lo hará. Aleluya. Él ha dicho, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Dile al que está al lado, mi iglesia permanecerá. Porque estoy en la iglesia de Cristo. ¿Quieres creerlo? El Señor prometió que su iglesia triunfará. Así que no te salga de ella. No te vaya de ella. Como decimos en mi país, si te echan por la puerta, entra por la ventana. Y si te cierran la ventana y la puerta, hazle un hoyo al techo, como hizo el paralítico. Pero la iglesia triunfará.
Así que cada mañana, después de tú ver lo que ha pasado en este mundo, vete de rodillas y alaba al Señor, porque este mundo se va a acabar. Cuando oyes noticias tan terribles que ya no hay lugar seguro. Yo iba buscando a mi hija más grande de la casa a la entrada donde el bus la deja. Es un pedacito. Pero no nos atrevemos a dejarla que entre sola. Y ahora con lo que pasó en New York el domingo, le dije, mamita, es por la acera que va a caminar. Y cuando oiga un carro atrás te vira y te pone así, ¿oíste? Por eso ahora podemos ir de rodillas y decirle, Señor, gracias porque la iglesia vencerá. Gracias porque triunfaremos y saldremos de este estado de cosas. Pero amado, no te aferres demasiado a este estado de cosas. Uno de los sermones que predicamos de Apocalipsis 12 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye. ¿Tú quieres ser amigo de este mundo perverso? ¿De este mundo que se derrumba? ¿Donde la vida no vale nada? Amístate con Dios, dice la palabra. Sí, haz conmigo paz, dice el Señor. Alabado sea su nombre. La iglesia triunfará. No importa que tenga un Pedro, que tenga un Judas, no importa que tenga un Tomás dudoso, incrédulo, no importa que tenga a los hijos del trueno adentro, la iglesia triunfará. Y si permaneces, Pedro, no sé cuántos Pedro hay aquí, Pedro, a ti Pedro, no es a ti Pedro, pero a Pedro. Y si permaneces aquí, Judas, si hay algún Judas, pastor no dijo Judas. Hay un capítulo llamado Judas, en un libro llamado Desea toda la gente, uno de nuestros libros. Cuando tú lees el capítulo llamado Judas, termina viendo que también eres un Judas. Judas, Simón, los Pedros que están aquí, la iglesia triunfará. Y si te mantiene en ella, y si te consagra a Dios, será otro Pedro. Será otro Juan. Dios hará maravillas contigo también. Porque ese Pedro que no tenía lugar, que era endeble, que cuando lo presionaban se cuiteaba, se corría. Cuando el Espíritu vino sobre él y lo presionaron los que mataron a Jesús, se quedó firme. Le dijeron, te vamos a libertar, Pedro, pero ya no predique más en ese nombre. Te vamos a soltar, Pedro, pero ya no hables más en ese nombre. Y lo habían azotado. Pedro sabía quiénes eran. Pedro sabía que habían matado a Cristo y lo podían matar a él. Pedro, te vamos a soltar, pero no te queremos ir hablando más de eso. Y Pedro contestó, aleluya, juzgad vosotros si no es menester obedecer a Dios. Aleluya, aleluya. Esa es la iglesia, que empieza con gente endeble, pero terminará una iglesia gloriosa. Cristo dijo que las puertas del infierno, nuestra escritora dice, testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, estoy citando un libro llamado Testimonios para Ministros, capítulo 1, párrafo 1. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único, oiga la palabra, ¿el qué? El único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Amén. Eso es lo que me hace orar, es lo que me hace seguir siendo su pastor. Es lo que me hace no salir corriendo y decir, ya no quiero ser más pastor. Porque esta iglesia imperfecta, débil, es el único objeto en la tierra al que Dios le tiene una suprema consideración. Aleluya. Sigue diciendo, mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación, la iglesia no está completa, falta gente. ¿Falta qué? Faltan más. Mientras que el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el número de la iglesia está abierto. Faltan más.
¿Faltan qué? Faltan más. Tu hijo cabe. ¿Tu hijo qué? Ese hermano tuyo cabe. ¿Quién más cabe? ¿Hay alguien que tú quieres que quepa que no está aquí? Cabe. Esta iglesia imperfecta que el Señor le promete el triunfo, la victoria hasta el final, no está completada. Él extiende su gracia a todo el que quiera venir a Él con contrición y arrepentimiento. Y Él se manifiesta. Oigan esto ahora. Él, Dios, se manifiesta a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¡Aleluya! ¿Se manifiesta el Señor aquí? ¿Se está manifestando ahora? Si ahora tú estás sintiendo en tu corazón, en tu mente, que debes reconsagrarte, que debes revisar tu vida, el Espíritu se está manifestando. Si estás tomando decisión aquí de tener un nuevo rumbo, el Espíritu se está manifestando. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La iglesia es lo que Dios más ama, por imperfecta y defectuosa que sea. Y si no te inscribes en esta iglesia defectuosa, estás buscando la perfecta, no irás para la perfecta. Yo me inscribí en esta porque quiero pasar a la otra. En la otra me van a jubilar de pastor y Cristo va a ser el pastor. Y yo voy a ser miembro. Pero qué lindo ser miembro de la iglesia donde Cristo pastorea personalmente. Esa iglesia a quien el enemigo de Dios ha descendido con grande ira, con grande amargura porque se le selló su destino, triunfará. Mira lo que dice el verso 14 y 6. El verso 6 continúa en el verso 13. Hay un paréntesis entre el 7 y el 12, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Por eso el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto. ¿Huyó dónde? A ver, ¿quiénes están cansados ya? ¿Dónde están los cansados? Ok, vamos a seguir entonces. En el versículo 13 estudiamos que el enemigo persiguió a la mujer. Versículo 6 y versículo 14. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. El versículo 14, como es la continuación después del paréntesis, dice casi lo mismo que el versículo 6. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma expresión en diferentes palabras. Unas 7 veces se menciona en la Biblia ese cálculo de tiempo. 1260 días, 42 meses, que es lo mismo, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En profecía un tiempo es un año, tiempos plurales 2 años y medio tiempo, medio año. Si usted lo calcula y lo va a ver que está escrito así mismo, tiempo sin S, primero un año, tiempos con S, 2 años. Tiempo, medio año, 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses y 1200 días es la misma cantidad. Oye, el Señor es creativo al escribir. Es para que los muchachos, los jóvenes que dicen, ay, eso no me sabe a nada, tú digas, tengan que descifrar la clave y encontrar el laberinto allí. Así que no diga en tu mente, ay, que yo no entiendo. Abre la cabeza porque es un libro abierto, ya estudiamos. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 10 y 11? Es un libro ¿cómo? Abierto. Y hay una bendición, leíamos en el primer capítulo, una bienaventuranza para los que leen, oyen y practican la palabra de este libro. Durante 1260 años, cuando el enemigo de Dios fue derrotado en la cruz, cuando se le cerraron los portales celestiales y los concilios celestiales y fue echado a tierra, descendió con una feroz ira a atacar la iglesia de Dios. Y desde los tiempos apostólicos,
Hubo persecución. Usted abre el libro de los Hechos y va a encontrar persecución. Desde que abre el libro de los Hechos, encuentra que a Pedro, a Juan lo encarcelan. Desde que abre el libro de los Hechos, encuentra que a Santiago lo matan a espada. Desde que abre el libro de los Hechos, encuentra que a Esteban lo apedrearon. Desde que abre el libro de los Hechos, encuentra a Pablo azotando casa por casa, persiguiendo a los cristianos. Porque el enemigo descendió con gran... No pudo golpear a Dios, golpeó a los hijos de Dios. No pudo golpear a Cristo, golpea a la iglesia de Cristo. Guerra. Cuando analizamos los datos proféticos, en el año 538 hasta el año 1798 se conoce como la época medieval. La edad oscura se le llama, cuando el mundo vivió bajo la oscuridad del engaño. 1260 años exacto. Es lo que se conoce en profecía como la hegemonía papal. La hegemonía del gobierno humano queriendo controlar el gobierno de Dios. Y una lluvia de doctrinas falsas invadieron a la iglesia. Durante este tiempo persiguió a la iglesia. Pero me gusta, hermanos, me gusta que la iglesia no pereció. Porque dice el texto... Pero se le dieron, versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Esa misma expresión está en Éxodo 19, versículo 4, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Cuando ya estaban reunidos junto al Sinaí, la Biblia dice que Moisés le dijo por boca de Dios al pueblo, Dios os dio las alas de la gran águila para traerlo de Egipto. Dice, se le dieron a la mujer. Dice el versículo anterior que el dragón airado persiguió a la iglesia. Pero cuando la iba a destruir, Dios le dio a la iglesia las grandes alas de águila. ¿Para qué? Para que huya delante de la serpiente. ¿A dónde? ¿Y para qué al desierto? A su lugar, dice. ¿Dónde es qué cosa? Sustentada. Mantenida por un tiempos y la mitad de un tiempo. Dios prevé. Dios tiene un plan. Nada lo toma por sorpresa. Si bien es cierto, hubo un grito en el cielo, ay de los moradores de la tierra, y él sabía que el enemigo vendría a querer destruir la iglesia, Dios hizo un plan para que cuando el enemigo arreciara, la iglesia tenga un lugar de refugio. Se le dieron las alas del águila para que huya al desierto, a su lugar. El versículo 6 lo dice diferente. A la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. ¿Tú dices amén a eso? ¿Amén a qué, pastor? A que cuando el enemigo te persigue y te ataca, ya Dios tiene un plan para refugiarte. A que cuando la prueba viene y eres atacado, solo tienes que venir donde Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque a Dios nada le toma por... Es posible que a ti y a mí sí, nos persiguen, nos atacan, nos golpean, pero si somos de la iglesia de Dios, si somos iglesia de Dios, si somos hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le son ¿para qué? Aleluya. Por eso esta iglesia perseguida, el enemigo cree que la va a embestir, que la va a destruir, que la va a acabar. Pero huyó al desierto donde Dios ya le había preparado un... Y durante esas épocas, los albigenses, los hugonotes, los valdenses, los cristianos de esos pueblos remotos, la historia dice que se fueron a los valles alejados, se fueron a las montañas escarpadas, se escondieron en los lugares remotos y allí Dios preservó su iglesia. Aleluya. Y el plan no le funcionó. ¿El plan al diablo no qué? La historia dice que cuando quemaban o mataban a un cristiano, su sangre era semilla. Decenas se hacían cristianos. Alabado sea el Señor. Entonces el diablo cambió el plan. O arreció el plan. Versículo 15 y 16. Y la serpiente... ¿Quién es la serpiente? Y la serpiente arrojó de su boca. ¿Qué hizo? ¿Tras quién? Agua como para que fuera arrastrada por el río.
Pero Dios tenía un plan. ¿Qué dice ahora el texto? Pero la tierra ayudó ¿a quién? Y la tierra abrió su boca. Aleluya. Y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Dios tenía un plan? En la Biblia las aguas representan naciones, pueblos, lenguas, muchedumbre. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis tiene las claves para interpretarse. La Biblia se interpreta a sí misma. Solo que si nada más quiere dedicar los 5 minutos que quiere leer el versículo y salir corriendo, no la va a entender. Ay, yo no entiendo Apocalipsis, pero ¿cuántas veces lo ha leído? Apenas sabe el título del libro. Y sabe dónde se encuentra porque es el último. Bueno, quizás no estoy hablando contigo, estoy hablando conmigo o con algunos de nosotros. Pero la Biblia se puede entender. Lo que tienes que venir a ella, meterte en ella, y lo que se veía difícil se va abriendo. Cuando dice que el dragón, ahora que perseguía y no logró destruirla, ahora echó agua como un río. Agua es naciones, pueblos, muchedumbres. En otras palabras, buscó la manera de que las naciones de la tierra, los pueblos, la muchedumbre, atacaran a la iglesia. Y entonces solo tiene que transportarte históricamente allí al siglo XIII, XIV, XV y sobre todo siglo XVI y XVII. Cuando las naciones europeas persiguieron a los cristianos, los quemaron en las plazas, ahorcaron, los llevaron al cadalso, los torturaron. No había lugar. El de España huía a Francia, pero en Francia no había lugar. El de Francia huía a Alemania, pero no había lugar. Huía a Inglaterra, pero no había lugar. Huía a Suiza, pero no había lugar. El diablo echó agua como un río para arropar, destruir la iglesia. Pero Dios tenía para esos años, el descubrimiento de América. ¿El descubrimiento de qué? La tierra ayudó a Cuando la Biblia en profecía habla de la tierra, habla de lugares solitarios. ¿Lugares cómo? Los cristianos huyeron a las colonias británicas en Norteamérica. Lo que estoy diciendo no lo estoy agarrando por los pelos para inventármelo. ¿Cómo se formó este país? ¿Quiénes fueron los fundadores de este país? Los padres peregrinos. Los cristianos, literalmente cristianos, huyendo de las persecuciones en Europa, buscando tierra de paz. Se escuchó en Europa, llegó el grito en Europa: América, América, tierra de libertad. Los cristianos huían a Norteamérica o a los países occidentales de Europa donde había paz. La tierra ayudó a En los tiempos más oscuros, cuando el enemigo tenía una agenda para destruir de raíz a la tierra, Dios tenía un plan. Alabado sea el Señor. Y ahora Dios tiene un plan. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león, buscando ¿a quién? ¿Tiene Dios un plan hoy también? ¿O será que la iglesia hoy sucumbirá? ¿O será que oiremos a voces agoreras pronosticando el derrumbamiento de la iglesia? Yo estoy estudiando y mirando y he visto todo Apocalipsis y no me dice que Dios cambiará esta iglesia por otra. Cuando estudio Daniel, cuando estudio el Antiguo Testamento, sí me dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo: te quedan 490 años, 70 semanas. Eso es lo que te queda. Pero cuando hablamos de la iglesia que Cristo fundó con sus 12 apóstoles, en ninguna parte encuentro que dice: la voy a quitar, voy a poner otra. La iglesia triunfará. Por imperfecta y defectuosa. Claro, no triunfará en la iglesia el imperfecto y defectuoso que diga: yo soy así, así me quedo. Porque el Cristo que te ha llamado defectuoso e imperfecto ha provisto bálsamo en Galaad para que te sanes. ¿Quieres recibir ese bálsamo? Y Él nos cambiará.
Y un día Cristo aparecerá en las nubes de los cielos, dice 1 Corintios 15. Y esto mortal será vestido, y esto corruptible será vestido de incorrupción. Ah, pastor, seremos perfeccionados cuando Cristo venga, pero seremos santificados desde antes del venir. ¿Quieres creer eso? ¿Habrán personas que cuando Él venga no estarán completamente santificados? Yo creo que sí. Habrán personas o no, todos estaremos en proceso de santificación, porque la santificación no tiene un tope, ya llegaste al tope de santidad. De hecho, ¿tú sabías que ustedes son santos? Ay, eso sí le gustó. ¡Wow! Ustedes son los apartados de Dios y yo también. Somos los santos de Dios. A los hermanos de Corinto, la iglesia más difícil de Pablo y la más carnal, Pablo le dice, vosotros sois los santos de Dios. Ahora ya puedo decir, ya yo soy el santo, Señor, ya llévame de aquí que soy santo, o necesita el Señor seguirme santificando. ¿Hay más áreas en mi vida donde tienen que ser santificadas? Eso no se acabará nunca. Pero cuando Cristo venga, estaremos en ese camino de la santificación, como debemos estarlo hoy. Dios tiene un plan para hoy también. Su iglesia triunfará ante cada ataque del enemigo. Dios tiene un plan ya de antemano. Ante cada ataque personal que tú recibes por ser fiel a Dios, solo tienes que preguntarle, Dios, ¿cuál es tu plan? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Yo quiero cerrar. Te dejé el mejor regalo para el final. ¿Para cuándo te lo dejé? Así que pobrecitos los que están durmiendo, no se lo van a llevar. ¿Y quiénes constituyen la iglesia de Dios? Me queda un sermón de Apocalipsis 12 y justamente será detallar la iglesia de Dios. El versículo 17 lo estudiaremos en el próximo sermón de Apocalipsis. Pero te voy a dar un adelanto. ¿Quiénes constituyen la iglesia de Dios? Porque si aquí has dicho, pastor, que la iglesia triunfará, entonces estamos salvos. Gloria a Dios. La iglesia de Dios es la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿La iglesia cómo? Cada semana aquí nos reunimos y yo puedo ver la iglesia visible. ¿La iglesia cómo? Visible. Los que han profesado a Jesús como su único Señor y Salvador son la iglesia visible. Los que se han unido a su pueblo, que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? ¿Esa es la iglesia qué? Visible. Pero ¿están todos los que son? Ni son todos los que están. También hay una iglesia invisible, que yo no puedo verla, que no los veo reunidos. Y no me estoy refiriendo al hermano moroso y rezongón que se queda en la casa. Sin importar la raza, sin importar la nación, sin importar la lengua, sin importar la religión, Dios tiene otros hijos que son su iglesia también. Pedro refiriéndose a Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio? ¿Era Cornelio judío? ¿Era de los cristianos? ¿Visitó un ángel a Cornelio? Y cuando lo visitó le dijo, varón piadoso, temeroso de Dios y lleno de buenas obras. ¿Era judío? ¿Era de la iglesia cristiana? Aleluya. Así que si aquí tú eras uno de los que tenía el orgullito de decir, yo soy de los especiales, hay otros especiales. Lo lindo es que eso no te quita especialidad. Porque el Señor tiene para darle especialidad a todos. Hay una iglesia invisible. Cornelio no era judío, no era cristiano. Cristo dijo, tengo otras ovejas en otro redil a las que me conviene traer.
Hay personas piadosas, sinceras, por todas partes buscando a Dios. Y Dios ha prometido que los traerá. Así que esa iglesia que triunfa no se refiere solamente al grupito que se congrega, se refiere a cualquiera que en un rincón, en cualquier lugar, está buscando agradar a Dios, está buscando hacer la obra de Dios. Dios tiene mucha gente por doquier. Yo quiero ser un Pedro a quien el Señor le venga en visión y le diga, vete al lugar que allá hay un Cornelio. Te pregunto, ¿estás buscando algún Cornelio tú? ¿Hay Cornelios afuera? Afuera pueden haber más cristianos que los cristianos que están dentro. Pastor, ¿está diciendo entonces que me vaya de adentro y me vaya para afuera? Los que están adentro y se van para afuera no son, porque los que están afuera y son vendrán para adentro. ¿Escuchó? Los que están adentro y se van para afuera no son, porque Dios zarandeará su iglesia. Su iglesia será zarandeada. Pero los que están afuera, ¿qué son? ¿Vendrán para dónde? Porque lo que dice el texto, tengo otras ovejas en otro y me conviene traer. Así que la iglesia que triunfa, la iglesia perseguida, no se limita a la iglesia institucional solamente. Dios tiene mucha gente y estamos en el tiempo en que Dios la quiere traer. Dios no quiere llenar esta iglesia una vez, quiere llenarla 2 veces, 3 veces, 4 veces. Quiere que mientras haya gente, haya espacio para ellos. Porque la iglesia no es solamente la iglesia visible. Pero hasta aquí lo que te he dicho, que la iglesia son gente buena. Gente piadosa, ¿sí o no? Si yo te dijera que allá afuera hay corruptos, pecadores, malos, perversos, que son iglesia, ¿qué me dirías? Wow, todo el mundo se quedó frisado. Si yo te diría que Dios tiene allá afuera homosexuales, afeminados, ladrones, adúlteros, que son iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Apocalipsis es el libro de la gracia extendida. Y si sales de aquí muy consagrado, pero no sale a conquistar la iglesia de Dios que está afuera para que venga adentro, no te unte que no va. Porque la santidad se ve cuando el corazón late con el corazón de Dios por los perdidos. Dios tiene mucha gente. Si no, mire el caso de Nínive. ¿De quién? Tal vez no había una nación más corrupta en los tiempos de Jonás que Nínive, al punto que su pecado llegó al trono de Dios y colmó la copa. Y Dios le dijo a Jonás, mira, dile a Nínive que si no esto, lo destruyo. ¿Habrían ladrones en Nínive? ¿Habrían adúlteros, criminales? Jonás pertenecía a la iglesia visible. Nínive era parte de la iglesia invisible. Y como los seres humanos somos tan buenos juzgando, posiblemente los Jonás y los santurrones de Israel se miraban muy salvos y muy santos y miraban a los de Nínive como muy diablos y perdidos. Y un día Dios visitó al hombre de Dios de Israel. ¡Wow! ¿Cómo estaría Israel si el hombre de Dios estaba así? Y le dijo, Jonás, tengo un mensaje para ti. Hay un programa y se le llaman Vegetal que los niños lo ven ahí de Jonás. Me gusta verlo, que Jonás se pone muy orondo. Dios me va a hablar, oye, Dios me va a hablar, yo soy importante, Dios me va a dar un mensaje. Y cuando Dios le dice, ve a Nínive, se pone contento, llegó la hora de destruir estos desgraciados, llegó la hora de acabar con ellos. Y Dios le dice, ve y dile que si no se arrepienten los voy a destruir. Ay, Señor, yo sé que tú lo vas a perdonar, porque tú eres un Dios. Textualmente, cuando Dios confronta a Jonás y le dice, ¿por qué no fuiste? La respuesta de Jonás, Señor, es que yo sé que tú eres bueno. ¿A alguno de nosotros le molesta que Dios sea bueno? ¿Sí o no? Pero no cuando es bueno con nosotros. ¿No molesta a veces que sea bueno con otro? ¿Ha visto eso? Ese desgraciado deberían quemarlo vivo. Y entonces a mí,
¿Qué debían hacerme? No, la gracia de Dios, porque yo soy... Para sorpresa de Jonás, la gente de Nínive era pueblo. Aleluya. ¿Sería Orlando un Nínive moderno? ¿Sería California un Nínive moderno? ¿Dónde están los Jonás que quieran ir? Bueno, no hay Jonás que quieran ir. ¿Dónde están los que quieran ir a Nínive? Pero quiero darte algo más y con eso voy a cerrar. Pablo llegó a Corinto. ¿Llegó a dónde? Pablo fue a predicar a Atenas, a Grecia. En Grecia estaban los filósofos, los teólogos, si pudiera llamársele teólogos, porque tenían sus dioses y teorizaban de sus dioses. Y allí donde Pablo llegó se veía a la gente muy formal y muy arregada, muy teóricos y muy buenos para discutir temas. Y no le fue muy bien como evangelista Pablo allí. Y se volcó para una península corrupta, la península de Acaya, donde estaba la ciudad de Corinto. Y cuando llegó a Corinto, dice que cambió el método evangelístico. Porque en Grecia, dijo, estos son genios, razonadores y teólogos y filósofos. Yo voy a filosofar con ellos. Desempolvó sus libros de filosofía, porque Pablo era un doctor. Y empezó a filosofar con ellos también y a teorizar. Y al final no hubo conversión. Dice que uno o dos, una cosita así. Cuando llegó a Corinto, guardó su filosofía y guardó las enciclopedias. Y dijo, no me propuse hablar de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. La península de Acaya era proverbial por la promiscuidad. Era peor que un Beverly Hills o un Hollywood moderno. Era sensual, fornicaria y adúltera esa provincia. En su cultura tenían 1000 doncellas. ¿Cuántas doncellas? Para el sexo sagrado. Para ofrendarle a sus dioses sexo en sus orgías. De ahí que la palabra corintianizar significaba prostituirse. Eso era Corinto. ¿Eso era qué? Yo alabo al cielo porque Pablo no era Jonás. Llegó a Corinto y dijo, aquí voy a evangelizar. Dice Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿En qué ciudad? Ese es mi Dios. Podemos pasarnos la vida cantando su misericordia. Por eso hoy tú puedes venir y sentarte en esa banca. Yo puedo venir y pararme aquí por su misericordia. En Corinto yo tengo mucho pueblo, dijo él. Más tarde la iglesia de Corinto floreció. Dios la bendijo con abundantes dones. Posiblemente la iglesia con más dones. Fue la iglesia que más hizo llorar a Pablo. Fue la iglesia, una de las iglesias que él más amó entrañablemente. Y en un momento les escribe a ellos y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Y mire la lista que Pablo hace escribiéndole a los corintios. Estoy citando 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. No os engañéis, a ver si cuentan conmigo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora miren lo que dice, esto erais algunos de vosotros. ¿La iglesia de dónde? Esto erais. ¿Habían homosexuales en la iglesia? Afeminados, adúlteros, fornicarios.
esto erais en otro. Porque cuando llegas a la iglesia, las cosas viejas y todas vienen a ser, pero en un tiempo eran, y la gracia de Dios que hizo. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Así que si hoy este mensaje está cayendo en los oídos de un fornicario, de un adúltero, de un ladrón, de un homosexual, la gracia de Dios es para ti. Y Dios quiere traerte a su iglesia para que tú digas, eso era en otro tiempo. Por imperfecta y defectuosa que sea, la iglesia triunfará. Porque Dios ha provisto todos los recursos del cielo para que seamos salvos. Yo crecí en una iglesia. Tal vez mi primer año de edad lo cumplí en esa iglesia y salí de esa iglesia con 23, 24 años. Caminaba ese barrio de punta a punta, de calle a calle, callejón a callejón. Algunas 8 o 10 veces pinté mi barrio, calle por calle, cuadrita por cuadrita, lo pinté en un croquis para hacer obra misionera. Vi gente, crecí con gente, perdidas, de todo tipo de perdidos. Afeminados, homosexuales, ladrones, adúlteros, fornicarios. Visité mi iglesia en verano pasado y encontré de esa gente en mi iglesia. Oh, qué alegría ver que la gracia de Dios también en Vietnam, en mi barrio perdido, también Dios tiene allí mucho pueblo. Amados, la iglesia triunfará, pero Dios quiere que triunfe contigo. Amigo que estás aquí, amigo que estás pasando por prueba, amigo que estás luchando con un defecto, con una debilidad, con una angustia. Hay poder en la sangre de Jesús. En el sermón pasado estudiábamos, ellos le vencieron, versículo 11, por la sangre del Cordero. Y por una entrega dispuesto hasta dar su vida. Cuando tú te entregas a Cristo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, vas a ver el poder del Evangelio. Lo que erais en otro tiempo será cosa de ayer. Y al venir a la iglesia de Cristo andará en nueva vida. Y si caes, y si fallas, no tienes que irte, no tienes que salir corriendo. Si ves un santurrón o un Jonás al lado tuyo, no debes correr, debes quedarte, porque este es el hospital, aquí es que Dios te sana. Porque si pecamos, abogado. Pero ¿a dónde iremos? Gritó Pedro más adelante en el mismo texto de San Mateo capítulo 16. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que amigo que nos visita, que nos escucha a través de la internet, que sigue este video, amigo que estás aquí presente, hermano, hermana, la iglesia de Cristo triunfará. Dios ha establecido un plan. El plan se llama su gracia. El plan se llama la cruz de Cristo. El plan se llama su sacrificio. Podemos ser victoriosos. Podemos ser la iglesia militante y la iglesia triunfante en el nombre del Señor. Aquel enemigo que se llenó de ira contra la mujer, que descendió a destruir a los moradores de la tierra, está vencido. Y si perseveras en Cristo, el enemigo huirá de vosotros. Termino. Dios tiene una iglesia, visible e invisible. A ti y a mí nos toca buscar la invisible, para que se haga visible. ¿Nos toca buscarla? Esa iglesia es el foco del enemigo. Pero también esta iglesia es el foco de Dios. Leímos que dice que es el objeto de su mayor, es el único objeto de su consideración en esta tierra. ¿Tenemos que tenerle miedo al enemigo? Cuando yo hacía el 5º curso en una escuela de barrio, en un barrio bueno que yo me crié, ya le dije cuál era. Yo hacía el 5º y mi hermano Nino hacía el 6º. Nino era que se comía mi comida, literalmente.
Así que yo era siempre delgado, flaco y chiquito, y Nino. Bueno, yo parece que saqué los genes de algunos. Usted ve a mi hermano Nino, es casi 6 pies y es fuerte. Recuerdo un muchachito en ese barrio que aunque tenía mi tamaño parecía que me doblaba los años. Tenía las marcas en la cara de las peleas. Y empezó a molestarme. Y yo me escurría porque no salía nunca con él. Y un día cuando salimos al recreo yo busqué a Nino. Le dije, ese es. Nino no le preguntó, le hizo así. ¡Bum! Que lo levantó. Y le dijo, míralo bien. Ese es mi hermano. Se acabó. Jóvenes, esa no es la solución de los problemas, ¿oyeron? De ese barrio es que vengo. Hay un enemigo que vino airado. Pero mi Cristo ya ha noqueado al diablo varias veces. Cuando Él vuelva, dile, ese es mi hermano. Ese es mi Cristo. Y díselo de rodillas cada día. Díselo de rodillas cada noche, tú eres mi Cristo. Llévale tus cargas, tus problemas, porque la iglesia del Señor triunfará. Vamos a cantar el himno final. Mientras este himno se canta, yo quiero hoy orar aquí en el altar. Quiero orar aquí en el altar por los que quieren decir, Señor, yo quiero ser iglesia. Si hasta aquí ha sido desde la iglesia invisible, el Señor quiere que pase a ser de la iglesia visible. Hoy yo quiero orar, no quiero que pasen todos, pero yo quiero que hoy pasen al frente mientras cantamos. Aquellos que quieren llevar sus cargas y sus luchas para que Jesús la pelee y le dé la victoria. Vamos a estar de pie. ¿Qué canto cantamos? 263 entra en este corazón. Mientras este canto suena, ven. Ven si quieres ser de la iglesia triunfante. Ven si quieres traer una carga al Señor. No importa quién tú hayas sido. Hoy vimos que no importa quién tú hayas sido, tú puedes ser iglesia de Cristo. El Señor te recibe y trabaja en tu ser. Vamos a cantar este canto. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Anímate a venir. Anímate a venir. Tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo. Hoy es un día en que podemos reconciliarnos con Dios. Tú eres pueblo de Dios. No es la vida que has vivido, es la que quieres vivir con Cristo de aquí en adelante. Así que anímate. Cuando pasas al frente estás testificando ante el mundo y ante el enemigo de Dios que tú eres de Cristo. No tengas miedo, acércate, cantemos esta estrofa con confianza.
Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Todos. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Tómate un minuto y entregas tu alma al Señor, tu vida. Cerremos los ojos. Dile lo que quiere al Señor y cree que Él está aquí para socorrerte. Amado Dios, al mirar la historia de tu iglesia, vemos como tú la has guiado y ella ha vadeado los escombros, los escollos, los obstáculos, y a través de los siglos aquí está tu pueblo, Dios. Gracias porque tú la has guardado, la has cuidado, la has sustentado hasta hoy. Oh Señor, nosotros queremos ser tu iglesia. Queremos ser esos hijos tuyos que tú cuidas, que tú sostienes, que tú defiendes, oh Dios. Oh Padre, ven, socórrenos, límpianos, sálvanos, perdónanos y toma el gobierno de nuestras vidas. Oh Señor, pero también conviértenos en los mensajeros que buscan a los hijos tuyos que están en otros lugares. Que entendamos que hay mucho pueblo en otros lugares y que debemos traer. Así que danos tu promesa como se la diste a Pablo, de que podremos ir, podremos predicar y tú nos bendecirás. Señor, por cualquier amigo, hermano, hermana que está padeciendo una lucha, que en algún momento cree que no es iglesia, que en algún momento siente que no es parte de tu pueblo, hazle sentir que la iglesia es para él, para esos que necesitan sanidad, para esos que necesitan gracia, para esos que necesitan misericordia y perdón. Para ellos es la iglesia. Y que hoy podamos aferrarnos de ti, oh Dios, y entregar todo lo que somos. Y que pronto se pueda decir: eso erais vosotros en otro tiempo. Antes no erais pueblo, pero ya sois pueblo para gloria de Dios. Llévanos con bien, Señor. Guárdanos del mal y permítenos encontrarnos contigo a solas para intimar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.